Esto es Aprendiendo en 10 minutos. Hoy hablaremos de la filosofía. Filosofía del griego philo, que significa amor, y sofía, sabiduría. Los filósofos se dedicaban a la búsqueda de la verdad a través del cuestionamiento. Desde el siglo VII a.C. hasta hoy, la filosofía ha estado en constante crecimiento y ha influenciado en los acontecimientos históricos y sociales. La historia de la filosofía tiene 5 épocas. Iniciemos con la presocrática. Siglo VII a.C. Se dejaron atrás las creencias mitológicas para comenzar a interpretar de manera racional sobre el mundo. El paso del mito al logos. Los primeros filósofos en Asia Menor, en la ciudad de Mileto. Debido a la libertad de pensamiento y el ambiente cosmopolita, el hombre empezó a prestar atención a lo que le rodeaba. Despierta frente a la naturaleza y se comienza a preguntar el origen de esta, el origen del cosmos. A esta primera concepción de la filosofía se le llama cosmológica. El primer filósofo surge entre los años 640 y 545 a.C., llamado Tales de Mileto. Él buscaba el principio de todo, el arjé. Ese principio era el agua, de donde nace todo y donde retornaba todo. Luego, Anaximandro de Mileto. Para él, el arjé era el apeirón, algo abstracto, aquello que no podemos palpar o ver, era lo indeterminado. Seguimos con Anaxímenes de Mileto. Consideraba que el arjé era el aire, sustancia básica y originaria del cosmos. Heráclito consideraba que el arjé sería el fuego, pero no literalmente. Decía que el mundo está en constante cambio, por ello es difícil conocer algo que está siempre cambiando. Parménides, que consideraba que el arjé era el ser, Pitágoras, que eran los números, y Demócrito decía que el arjé era una partícula pequeña e indivisible, la cual llamó átomo. Una vez que conocemos a estos filósofos y su influencia, podemos pasar a la época clásica de la filosofía. Lo que hoy conocemos como filosofía griega o antigua abarca desde la filosofía occidental hasta la invasión de Macedonia por los romanos. Esta surge debido a una crisis ocasionada por los últimos filósofos presocráticos, llamados sofistas. Fueron falsos filósofos que cobraban por enseñar y a su vez no procuraban buscar una verdad absoluta. Consideraban el conocimiento relativo y enseñaban solo ciertos temas para desarrollarse en la polis. Pero, ¿quiénes eran los verdaderos filósofos de la época? De la filosofía clásica se destacaron 3 grandes filósofos: Sócrates, Platón y Aristóteles. Empezamos hablando de Sócrates. Al inicio, cuando hablábamos de los primeros filósofos, le llamábamos presocráticos, ya que Sócrates marcó un antes y un después en la historia de la filosofía. Es considerado el padre de la filosofía. Platón fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Platón se destacó en la filosofía política, ética, psicología, antropología filosófica, epistemología, metafísica, cosmología, filosofía del lenguaje y filosofía educativa. Desarrolló su filosofía mediante los mitos y alegorías. Así desarrolló la teoría de las formas en la cual explica la diferencia entre lo que percibimos a través de los sentidos y lo que podemos conocer a través del razonamiento. Aristóteles fue alumno de Platón y maestro de Alejandro Magno. Se destacó en metafísica, ética, nicómaco, política y poética. Aristóteles no siguió la filosofía de su maestro Platón, más bien fue un crítico. Consideraba un solo mundo, donde cada ser estaba compuesto de materia y forma, y que una dependía de la otra. Luego llegamos a la Edad Media, que surge debido a la caída del Imperio Romano y el nacimiento de Cristo. Un milenio que se caracteriza por su teocentrismo, ya que Dios ocupa el centro de la vida intelectual. El pensamiento se ocupa de la relación entre la fe cristiana y la razón, que adapta la filosofía griega de los dogmas cristianos. Los primeros pensadores cristianos sostenían que la única verdad es la revelada por Dios. Así, a la razón se le da el papel de instrumento válido al servicio de la fe. Agustín de Hipona, uno de los principales padres de la Iglesia, hace la primera gran síntesis entre el cristianismo y el pensamiento griego inspirado en el platonismo. Dicha síntesis sostenía que el conocimiento humano no se daba menos que fuera por medio de la luz divina. Otro filósofo de la época fue Santo Tomás de Aquino. Como creyente y filósofo, buscó un fundamento racional a la existencia de Dios. Así que trata de concordar la razón y la fe, afirmando que cuando el objeto de la filosofía y de la teología coincide, tiene que existir armonía entre lo que descubre el filósofo y lo que afirma el teólogo. También
plantea 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Número 1. El movimiento, donde sostiene que toda realidad es producida por algo que la mueve. Número 2. La eficiencia. Hay causas. Nada es causa de sí mismo, todo necesita una causa anterior. Número 3. La contingencia. Somos seres que comienzan a existir y que parecen, es decir, que no somos necesarios por lo que un primer ser es necesario, y este ser es Dios. Número 4. Grados de perfección. Hay distintos grados de perfección en los seres de este mundo. Se necesita la existencia de un modelo con el cual establecer la comparación, un ser supremo, y ese ser supremo es Dios. Número 5. Finalidad. Observamos que seres inorgánicos actúan con un fin, pero al carecer de conocimiento e inteligencia, solo pueden tender a un fin, si son dirigidos por un ser inteligente, y ese ser inteligente es Dios. La filosofía moderna comenzó en el año 1453, fecha de la toma de Constantinopla por el Imperio Turco. Esto trajo consigo el Renacimiento, cuya idea central era exaltar al hombre como centro del universo y menos como hijo de Dios. A su vez, la aparición de nuevas ciencias influyó en el cambio de cultura y el pensamiento de la época. La filosofía moderna busca, en medio de esta confusión y crisis, una nueva manera de entender el mundo. Durante los siglos XVII y XVIII, las figuras más importantes de la filosofía de mente, epistemología y metafísica, se podían dividir en 2 grupos principales. El racionalismo, dominante en Francia y Alemania, argumentaba que todo conocimiento partía de ideas innatas de la mente. Dentro de los racionalistas, los más importantes que podemos mencionar están René Descartes, Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz y Nicolas Malebranche. Por otro lado, el empirismo defendía que el conocimiento iniciaba por la experiencia sensorial que recibimos a través de los sentidos. Personajes importantes de esta línea de pensamiento fueron John Locke, George Berkeley y David Hume. La ética y la filosofía política generalmente no se subsume dentro de estas categorías, aunque otros filósofos trabajaron en la ética en sus propios y distintos estilos. Otras figuras importantes de la filosofía política son Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau. Filosofía del siglo XIX. Esta etapa se caracteriza por ser de gran agitación social y política, las cuales se expresaron en las revoluciones sociales que remecieron Europa luego que las grandes masas de trabajadores se desilusionasen de la nueva clase social que controlaba el mundo, la burguesía. De mismo modo, las grandes guerras mundiales llevaron también a replantear la manera de explicar el mundo, desarrollando teorías que se convirtieron en los nuevos paradigmas filosóficos e intelectuales de la época. Entre los filósofos de la época destacamos los siguientes: Immanuel Kant, George Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx y Friedrich Nietzsche. Filosofía actual o contemporánea. Es el periodo que sigue a la filosofía moderna y su inicio se fija a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. La filosofía actual estuvo y está marcada por muchos filósofos, Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger, pilares de la filosofía existencialista, José Antonio y Gasset, reconocido filósofo español, Enrique Domingo Dussel, filósofo que aún vive y uno de los fundadores de la filosofía de la liberación. Y hasta aquí, la historia de la filosofía a través del tiempo. Recuerda revisar conceptos como la ontología, la epistemología, la ética, la estética, la filosofía social, la filosofía de la ciencia, la lógica y el juicio, que van de la mano con todo lo desarrollado. No os puedo dejar ir sin compartir la frase del famoso Francis Bacon: el conocimiento es poder. Aprender cosas nuevas nos permite crecer como seres humanos y nos convierte en personas más preparadas para adaptarnos al entorno.
Hasta aquí el video de hoy, chicos. Espero que hayan aprendido en estos 10 minutos sobre filosofía. Nos vemos en un próximo encuentro.